Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Como siempre, buenas tardes para quienes estamos del lado americano del Océano Atlántico, buenas noches para quienes están del lado de África y de Europa, buena mañana para quienes están en China y buena tarde más temprano para quienes están en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú. Y hoy nos encontramos en una de las sesiones que deseamos agradecer tanto desde el Departamento de Ciencias Sociales y el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, como desde el Máster en Cultura Jurídica de la Universitat de Girona, máster que, dicho sea de paso, está a pocos días de comenzar su edición del año 2022 y todavía hay algún lugar si alguien se anima a comenzar ahora en febrero. Estamos muy especialmente agradecidos por estas sesiones, porque estas sesiones fueron preparadas y propuestas por un grupo de amigas y amigos muy queridos y muy queridas, estudiantes de nuestro programa de cursos válidos para el doctorado de la Universidad de Buenos Aires, que tenían la firme intención, en realidad, de venir a Buenos Aires en este periodo para hacer estas exposiciones físicamente desde nuestro Palacio Dórico. Y en razón de las circunstancias de esta maldita peste, que queremos que de una buena vez se termine, hubo que suspender la venida. Y yo quiero, en ese sentido, hacer un agradecimiento público a un querido hermano que lo estoy viendo ahí, que es Boris Santander Cepeda. Quiero agradecerle muchísimo a Boris, porque fue Boris el que tuvo esta idea de hacer este grupo que se llamaba Grupo Reencuentro en el Sud. Y esta idea sobrevino, como sobrevienen tantas de las grandes ideas, y algunas de las cuales han terminado en cosas muy grandes, como por ejemplo la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica, que a su vez generó la Unión Brasileño-Argentina por la Integración Jurídica. A ver, que ya llevamos varios congresos, ¿no? O sea, no es poca cosa, llevamos varios congresos, tenemos una revista que ya ha publicado varios números en plena circulación y demás. Y todo esto surge a partir de una gran forma de generación de proyectos que es el Carmener, ¿no? El Carmener, igual que el Pinot Vert, el Pinot Noir, el Malbec, son extraordinarias fuentes de generación de proyectos y, y de ideas. Y, perdón, ¿se cortó la transmisión o sigo estando? Pensé que se había cortado un poquito la transmisión. Digo, lo importante de estas ideas es que se mantengan, gracias. Lo importante de estas ideas es que se mantengan al día siguiente. Porque yo me acuerdo cuando en el patio Bellavista, en Santiago, surgió la idea, pero yo no sé cuántas botellas ya habían pasado por esa mesa y se habían ido a la jubilación, de excelente vino tinto chileno, cuando surgió la idea de crear la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica. Idea que sobrevino de los efluvios etílicos de ese brillante jurista chileno que es Pablito Grech Chávez, actualmente presidente de la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica. Y yo le dije a Pablo, le dije, mira, en este momento surgen estas ideas, pero este es el momento en el cual estamos pensando qué dificultad que vamos a tener para salir de acá, ¿no? Sin caernos al piso. Pero la cuestión es que mañana a la mañana
cuando nos despertemos, sigamos con esta idea y la llevemos adelante. Y bueno, la cuestión es que cuando una de esas ideas uno la lleva adelante después, resultan en cosas espectaculares. Y la verdad es que este grupo va a volver, va a venir en abril seguramente, pero entonces sobrevino la pregunta, me escribieron, me escribía Bianca, me escribía Boris, me escribía Amanda, me dicen, pero a ver, ¿qué hago? Me escribían, me dicen María Carolina, me dicen, ¿qué hacemos? Había gente de Brasil, de Chile, de Argentina. Me dicen, entonces las conferencias que habíamos preparado no las hacemos. Digo, no, 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 las hacemos por Zoom y en abril hacemos otras. Y en abril hacemos otras. Pero no nos vamos a dar por vencidas de ninguna manera. Vamos a seguir adelante. Y donde hacemos un obstáculo, con cariño, con una sonrisa. Ustedes saben que el arma de la sonrisa es invencible. Con una sonrisa le vamos a ir y vamos a seguir adelante. Y vamos a seguir adelante y vamos a seguir adelante. Y vamos a tratar de llegar al día en el que podamos recordar todos estos momentos tan tristes y de tantas frustraciones como algo que se pasó y que nos enriqueció. Así que gracias Boris y gracias a cada una y a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que se han sumado a este grupo y el reencuentro lo vamos a hacer y lo vamos a tener. Por ahora vamos a los extraordinarios temas que han propuesto para exponer en esta oportunidad. La verdad, presten atención porque hoy tenemos a 3 personas que van a exponer que realmente, vamos, muchas de nosotras ya los conocemos, pero son 3 personas muy dignas de ser escuchadas porque normalmente nos han traído exposiciones polémicas, profundas, críticas, y los 3 temas que barajan hoy, caramba, caramba. Vamos a disfrutar entonces. Señor Marcos Xaki, hermanísimo de México, desde la tierra azteca, tome la palabra para presentar a la primera expositora. Adelante, Marquitos. Muchas gracias, doctor. Primero, agradecer mucho la invitación a este foro y me da mucho gusto presentar a la doctora Bianca Leite. La doctora Leite, o la maestra Leite, más bien, perdón, es abogada para la Universidad de Santa Cruz Bahía en Brasil. Asimismo, cuenta con estudios de maestría en estudios interdisciplinarios en mujeres, género y feminismo por la Universidad Federal de Bahía. Asimismo, Bianca es alumna de los cursos intensivos para el doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires y asimismo es investigadora por la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, Bianca. Gracias, Marcos. Gracias al doctor Rainovich también y a la presencia de todos que están acá. Muy buenas tardes. Gracias por el espacio, también por este momento de compartir ideas, que siempre resulta muy provechoso. Siempre está bueno advertir que mi idea acá es más que nada compartir inquietudes, observaciones, investigaciones, pero hoy particularmente, especialmente también, les comento que es para mí un ejercicio político también, de ubicarme como una persona también perteneciente a este grupo que ocupa el polo opresor entre relaciones y denunciar al racismo que también fue forjado en mi identidad como una persona blanca y contra el cual ahora lucho por desconstruir conscientemente todos los días, ¿no? Como un ejercicio como una tarea de vida. Y también hoy es parte de este proceso de romper un silencio nombrado por una investigadora brasileña llamada María Aparecida Bento,
con el pacto narcisista entre personas blancas, que se estructura fundamentalmente en la negación del racismo y en la negación de asumir cualquier responsabilidad en su mantenimiento. Allá en Brasil, que es donde yo vengo, aunque los estudios e investigaciones sociológicas, discusiones científicas sobre relaciones raciales y racismo ya tengan un largo recorrido, también es verdad que muchos temas que están incluidos en estas discusiones siguen siendo temas tabú, ¿no? Esto porque el reconocimiento de que sí existe el racismo también coexiste todavía con algunas afirmaciones de la construcción de la identidad nacional que surge desde la afirmación del mestizaje como un punto, como una característica fundante de nuestro pueblo. Y en Argentina, por lo que yo veo, y por favor, todas las personas presentes acá siéntense parte de esta discusión y libres para aportar más informaciones en este sentido, pero a mí me parece que en los estudios acerca de relaciones raciales, sobre todo con lo que tiene que ver con la esclavización de personas forzadamente trasladadas de África hacia nuestros territorios, quizás no tenga tanto alcance como allá en Brasil, o no, pero sí debería. Es cierto que en Argentina también el debate acerca del mestizaje es fundamental, sobre todo si pensamos en los procesos, o mejor dicho, los proyectos de blanqueamiento de la población que sufrimos en nuestros países acá que componen Latinoamérica a lo largo de la historia. Es una característica en común que también tenemos. Es cierto, no me escuchan bien. Sí. Ay, perdón. Es cierto que esta diversidad es potencia, la diversidad es potencia, pero también me parece que para alcanzar esta potencia de la diversidad tiene que ser realmente respetada y vista sin jerarquías. El mestizaje en Brasil, así como en Argentina, estoy segura que otros hermanos latinoamericanos también podrían aportar aquí muchas vivencias similares. Se inaugura desde un proceso de colonización que se consolida borrando los grupos que acá ya vivían y que también se consolida desde la violación de mujeres que pertenecían a estos grupos. Es así que se funda el mestizaje. Después tiene otros desdoblamientos, pero se funda así. Y es importante que nos metamos a investigar eso. Y antes de tocar específicamente en el concepto de blanquitud que está en el título de la ponencia, digamos, y que es una corriente dentro de estos estudios de relaciones raciales, es importante que marquemos acá algunos puntos de partida conceptuales en común. Y quiero decir que todas las veces en que yo me refiero acá al concepto de raza, es importante aclarar que no lo estoy haciendo desde una mención a vinculaciones biológicas, ¿no? Es cierto que este quizás fue el origen del concepto, largamente utilizado a lo largo de la historia, principalmente como una supuesta base científica, proceso de eugenia y colonización, ¿no?, en la modernidad, pero aunque este concepto de raza biológica sea hace mucho superado, las consecuencias de su intensa difusión y de estos procesos de dominación que surgen desde ahí y siguen hasta el día de hoy, siguen produciendo imágenes de un otro que siempre es objeto, no que es sujeto, que siempre es racializado y visto como inferior. Y en este caso, lo que estamos haciendo acá es adoptar el concepto sociológico de raza que toma todo esto en cuenta y que es ampliamente utilizado hoy en día por investigadores y investigadoras en todo el mundo. Dicho esto, con el avance en los estudios de relaciones raciales fue posible este acercamiento a cómo estos conceptos de raza y racismo interfieren en la vida de las personas negras. Lo que estamos tratando de hacer ahorita es intentar acercarnos a cómo todo esto impacta en la vida de las personas blancas. Más que eso, pensar cuál es nuestro rol, personas blancas, en la construcción y mantenimiento del racismo. No como una idea de sacar el protagonismo de personas negras en esta discusión, sino de pensar cómo nosotros y nosotras seguimos manteniendo esta estructura. ¿Cuál es nuestro rol en todo esto? Y este es el punto de partida en los estudios de blanquitud, ¿no?
Y aprovecho también para compartir que yo estoy partiendo del concepto presentado por la doctora Lia Schuckman, que es una investigadora brasileña, y que trae una definición de la blanquitud como un término que nombra la identidad racial de las personas blancas, que al asumir la posición central y hegemónica, marginalizan las personas que no se adecuan a esta norma, y las asumen muchas veces como desviantes, inferiores, poco eficientes, etcétera, etcétera. O sea, proponer estas discusiones, este término, proponer reflexiones que vengan a llenar el vacío en los estudios que naturalizaron por mucho tiempo que solo las personas negras tienen raza, ya que las personas blancas son asumidas como el polo hegemónico. Estos conceptos son recientes en la historia, pero las discusiones acerca del rol de las personas blancas en el racismo no lo son. Autores como Frank Fanon, Augusto Guerrero Ramos, entre otros, ya apuntaban esto en nuestros estudios. También muchas personas que estudian los estudios decoloniales también vienen aportando mucho a esta discusión hace mucho tiempo. No nos olvidemos, todo esto surge con el proceso moderno de colonización. Son estos procesos históricos también que construyen la blanquitud como un constructo ideológico de poder, donde las personas blancas asumen su identidad racial como norma y padrón a ser seguido, de tal manera que muchas veces no lo asocian a una raza, ya que las razas surgen en principio de un concepto biológico que marginaliza e inferioriza a algunos grupos en relación a otros. El hecho de que el prejuicio racial, la discriminación, recaiga sobre las poblaciones no blancas, acá podríamos incluir los pueblos originarios y otros también, pero en este momento vamos a pensar específicamente en la población negra, está directamente relacionado con el hecho de que los privilegios raciales están asociados a las personas blancas. Y estos privilegios son muchos. Pensemos, por ejemplo, en el padrón de lo que es visto como bello o no, oportunidades de empleo, la posibilidad incluso de contar su propia historia. Estos mecanismos de producción de desigualdades raciales fueron construidos de tal manera que aseguran que inclusive las personas blancas ocuparan posiciones más altas en la jerarquía social, sin que esto fuera visto como un privilegio, y sí de una manera naturalizada. Esto impacta sin duda fuertemente en el derecho, en sus más distintas formas, desde la composición de los tribunales, producción y contenido de las leyes, aplicación de estas leyes, etcétera, etcétera. En Brasil, por ejemplo, más o menos un 57% de la población es negra, pero en el poder judiciario son solo un 15% aproximadamente, y si pensamos en tribunales superiores, este número disminuye aún más, a cerca de, no sé, 10% más o menos, según las pesquisas de las estadísticas que están ahí publicadas. A la vez, unos 75% de las personas víctimas de homicidios son personas negras, 75%. Y la chance de un joven negro ser una víctima de este crimen es 2.5 veces mayor que un joven blanco, actualmente en Brasil. Estos son datos de Brasil. La creencia en una democracia racial exime a la sociedad brasileña de sus prejuicios como si fuera válido este ideal de igualdad liberal de oportunidades, como si esto fuera una realidad. Y de esta manera, entre los privilegios de esta blanquitud, de esta identidad racial hegemónica, que ni siquiera es vista como una identidad racial, es tan hegemónica que es, también nos trae la sensación de alivio entre las personas blancas que pueden eximirse de cualquier responsabilidad por los problemas sociales que son experienciados y vividos por personas negras, mestizas, pueblos originarios, tan solamente por declararse como no racista. En Argentina también esta discusión es muy compleja, por lo que veo y vengo acompañando, porque el discurso principal es de la desaparición total de las personas afrodescendientes, y esa desaparición, dentro de este discurso central, es relacionada a muertes en gran escala, que viene de razones de epidemias en el siglo XIX y también guerras de independencia. Y aunque esto sea cierto,
y estos factos históricos sí tienen un impacto importante en esta historia, este argumento de desaparición total viene siendo refutado hace décadas por distintos investigadores de fuera de Argentina y también desde acá, de los cuales yo destacaría Andrews en 89 con un libro que se llama Los Afroargentinos de Buenos Aires, que me parece increíble, que fue uno de los pioneros en esta discusión, y también algunos investigadores en un grupo de estudios afro-latinoamericanos y también distintas organizaciones y movimientos sociales de personas afroargentinas que existen acá y que vienen surgiendo con un poco más de fuerza desde la década del 90 y más fuerza aún después de los años 2000. Según estos y estas especialistas, el contexto de invisibilización de estas personas afroargentinas construyó una forma binomial específica de la dimensión racial en Buenos Aires con relación a este tema, y que realmente es muy presente en el imaginario social. Por un lado tendríamos las personas blancas, descendientes de migrantes europeos, en el otro las personas negras, que acá inmediatamente son asumidas como extranjeras, ¿no? Es muy común que personas afroargentinas sean cuestionadas si realmente son argentinas y si no son de otro país. Ya que existe este discurso también de que en Buenos Aires no existen personas negras, como dijo un presidente argentino hace algunos años. En contraposición a esto, este argumento que insiste en surgir en algunas discusiones, de que en Argentina no hay racismo, me gustaría nombrar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2020, en un caso conocido como Acosta Martínez versus Argentina, donde Argentina fue condenada por la privación de libertad seguida de muerte de José Delfín Acosta Martínez, afro-uruguayo, migrante, residente hacía décadas en Buenos Aires. Esta privación que fue considerada por la Corte como ilegal, arbitraria y discriminatoria por haber sido basada en el uso de estereotipos raciales, como lo mencionó la Corte. Toda Latinoamérica sufrió con proyectos políticos de blanqueamiento de la población. Esto también se puede ver desde sus legislaciones, por ejemplo, y me gustaría apuntar, en Brasil, por ejemplo, tenemos el caso de las trabajadoras domésticas, trabajadoras del hogar, que hace poco menos de 10 años pudieron tener una legislación que garantizara que tuvieran los mismos derechos que todas las otras clases trabajadoras ya tenían. Solo este grupo no los tenía, ¿no? Un grupo cuya mayoría notoriamente son mujeres negras, y ni hablar de los orígenes de esta profesión. En Argentina me gustaría mencionar el artículo 25 de la Constitución, que sigue vigente, que prevé que el gobierno federal fomentará la migración europea específicamente, que también me parece una parte no menos importante de este proceso, que todavía sigue vigente, ¿no? Hay muchos otros ejemplos, estoy segura que muchos de ustedes podrían aportar otros desde sus países y también desde Argentina y Brasil también ya mencionados. Por suerte venimos logrando avanzar de a poco en estos temas, también gracias a espacios como este y otros de lucha en las calles por los movimientos organizados. Y yo quiero, y ya voy cerrando acá porque quiero respetar el tiempo y también compartir y escucharles, pero quisiera cerrar nombrando finalmente que el año pasado fue inaugurada en la Facultad de Derecho de la UBA la primera cátedra sobre racismo con perspectiva afro en esta facultad, desde el Departamento de Filosofía. Esto me parece muy significativo, muy importante de ser mencionado, ya que muchos que estamos acá somos egresados del derecho y sabemos que estas discusiones son ausentes a lo largo de nuestra formación. Muchas veces pasamos toda la carrera sin tener contacto con ninguna discusión en este sentido, y me parece que esto necesita cambiar urgentemente. Así que me gustaría nombrar esta cátedra que fue inaugurada el año pasado. Bueno, esta fue mi exposición apenas como un intento de traer acercamientos a la discusión. Gracias por la
por la escucha y seguimos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias, querida Bianca. Eh, Quisiera, por favor, recordar que, porque vamos, no te pareció oportuno decirlo, pero el Departamento de Ciencias Sociales ha creado, junto con el Máster en Cultura Jurídica, el año pasado, un equipo de estudio e investigación sobre la cultura jurídica subsahariana que ha generado, entre otras cosas, un curso, el primer curso en Latinoamérica y uno de los primeros en el mundo sobre cultura jurídica africana subsahariana, emitido desde Angola por profesores africanos y profesoras africanas. O sea, me hubiera gustado mucho que hubieras referido esto también, porque este evento es organizado por el Departamento de Ciencias Sociales y por el Máster en Cultura Jurídica, y creo que esto que ha cuajado en un curso que ha tenido una gran repercusión y que se hizo junto con el Departamento de Extensión Universitaria también de la facultad, también marca un avance, porque yo creo que no solamente se lucha contra la discriminación racial o por el color de piel, hablando de discriminación, que me parece muy bien, sino también generando una aproximación y un conocimiento a la cultura del otro, ¿no? Y sobre todo dándole la palabra al otro. O sea, yo creo que ya bastante los, entre comillas, blancos, pues yo nunca vi una persona blanca en mi vida, pero me asustaría muchísimo, sinceramente, pero los que descendemos de más o menos europeos, ya bastante hemos hablado de los derechos y de la cultura de la gente de África. Es hora de que nos callemos la boca y les demos la palabra a la propia gente de África. Este es el Sin duda, criterio con el estoy cual, totalmente de acuerdo. querida amiga, es el criterio con el cual el Departamento de Ciencias Sociales y el Máster en Cultura Jurídica y el Departamento de Extensión Universitaria han creado este espacio que está en manos y bajo la dirección de profesoras y profesores de África, que son aparte alumnas y alumnos del programa de cursos para el doctorado y del programa del Máster en Cultura Jurídica en Girona. Y el seminario, que ha sido maravilloso, ha sido espectacular, y te hubiera encantado, el seminario que tuvo mucho público y mucho éxito, fue un seminario dado íntegramente por profesoras y profesores africanos desde África. O sea, es hora de que los, entre comillas, blancos seamos un poquito menos soberbios y soberbias y nos pongamos a escuchar y aprender a la gente de África. Yo creo que de esta manera vamos a combatir la discriminación racial, cultural, étnica y demás de una manera más efectiva. Y vamos a fomentar también una visión entre pares, que creo que es lo que estamos necesitando terriblemente. A ver si alguna vez nos planteamos que le debemos bastante más a nuestros hermanos y hermanas de África que los tambores, que les debemos toda una herencia cultural extraordinaria de la cual hasta el día de hoy muy difícilmente hemos tomado conciencia. Muchísimas gracias, Bianca. Excelente exposición. Y ahora y el doctor Sandro Laza Pallero recuerda con muy buen criterio que él en su materia, en pregrado, da el curso dentro de mi cátedra, qué honor para mí, los afroargentinos en la época de la Confederación Argentina. Curso que tiene, según entiendo, mucho éxito entre los estudiantes de la facultad. Así que, bien, en esto estamos, hay mucho por hacer, mucho por construir, hay que trabajar con mucha humildad y con perseverancia, porque realmente creo que el objetivo es bueno, el objetivo que tienda
a la felicidad y a la autoestima de los seres humanos es un objetivo que vale la pena. Para presentar entonces a la segunda exposición del día de hoy, voy a convocar, a ver a dónde está, que no lo veo. Aclara la profesora Nancy Cardinó que el curso del Departamento de Filosofía también lo dan afrodescendientes, lo cual parece muy bueno. Gracias, profesora Nancy Cardinó, por la observación. Ahora voy a convocar, ahí lo veo, a Germán Ricardo Casanova Borja para que desde el hermano Ecuador presente a nuestro siguiente expositor. Germán, adelante, conecte su micrófono y tome la palabra. Buenas tardes, gracias, profesor Ricardo. Buenas tardes con todos los hermanos latinoamericanos. La ponencia, revisando las leyes de identidad de género de Chile y Argentina, ley 26.743 Argentina y ley número 21.120 Chile. Ponencia que está a cargo del profesor y maestro Eric Latorre Alarcón, quien es administrador público, Master in Business Administration, Magíster en Ciencia Política, alumno de los cursos válidos para el doctorado en Derecho de la UBA, director de la Escuela de la Administración Pública de la Universidad Autónoma de Chile, director académico de posgrado de la Universidad de Chile, director académico de la Universidad Autónoma de Chile. Ha sido además consultor senior del Banco Interamericano de Desarrollo en materias de gestión pública y desarrollo de políticas públicas, entre otras actividades académicas y profesionales. Les dejo con ustedes al profesor doctor Eric Sebastián Latorre Alarcón para que nos deleite con su ponencia. Muchas gracias, Germán. Es un honor que me presente. Fuimos compañeros, así que un honor para mí. Gracias, profesor Rabinovich, por darnos este espacio, que como usted nos dijo, es un honor presentar en este espacio, lo cual lo siento absolutamente. Gracias a Boris, que impulsó este encuentro y que obviamente debemos agradecer. Y gracias a todos los que están acá, y ojalá pueda tener la oportunidad de expresar y exponer el tema en que he estado trabajando. Mi exposición está en el marco de mi proyecto de tesis de doctorado. Por consiguiente, son algunos elementos que he ido trabajando para dicha tesis. Así que para mí es un honor y un desafío empezar a exponer por primera vez estos elementos. En primer lugar, debo decir que el marco epistemológico de la tesis, ¿no es cierto?, está en el trialismo jurídico de Goldschmidt, recordando que el trialismo nos separa el mundo jurídico en tres partes, ¿no es cierto? El primero, un reparto de potencias e impotencias, la dimensión sociológica. El segundo, una dimensión normológica, donde estas potencias e impotencias son captadas por la norma jurídica. Y finalmente, una dimensión disquelógica, donde esos repartos son llevados y valorados por la justicia. Algunas palabras introductorias. ¿Qué es la verdad? Esta pregunta, ¿no es cierto?, central de la filosofía, me recurre siempre cuando trabajo estos temas, y Nietzsche está omnipresente cuando nos dice que las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. En el fondo, la verdad es la mentira que aún no hemos descubierto. Sobre la verdad y la mentira en sentido extramoral, Nietzsche plantea que el hombre mismo tiene una invencible inclinación a dejarse engañar y está como hechizado por la felicidad cuando el rapsoda le narra cuentos épicos como si fueran verdades, o cuando en una obra de teatro el cómico, haciendo el papel de rey, actúa más regiamente que el rey de la realidad. Estas verdades en las cuales vivimos, que estamos rodeados de ellas, han sido plasmadas durante la historia de diversas formas, desde la moral, desde lo natural, desde lo científico y obviamente desde la ley. Foucault, en La verdad y la forma jurídica, nos va a plantear que las leyes positivas formuladas por el poder político, para ser consideradas buenas, no deben retransmitir en términos positivos los contenidos de una ley natural, o una ley religiosa, o una ley moral. La ley penal
o cualquier otra ley, diríamos también, debe simplemente representar lo que es útil para la sociedad, definir lo que es nocivo, determinando así negativamente lo que es útil. De esto se deduce que una definición clara y simple del crimen. El crimen no es algo emparentado con el pecado o la falta, es algo que damnifica a la sociedad y le hace daño. En este sentido, comenzamos a cuestionarnos y a pensar, y ese es el punto de partida de esto, este concepto de la verdad. Argumentos iniciales sobre el sistema sexo-género, a los cuales se refiere las leyes que vamos a revisar. Estos argumentos iniciales aluden a la dimensión sociológica. Y uso como marco teórico en esta parte la teoría queer, que cuestiona y rechaza la clasificación de los individuos en categorías sexuales identitarias, de cualquier tipo, que sean universales y fijas, como varón, mujer, heterosexual, homosexual, pansexual, escoliosexual o lo que ustedes quieran. Estos responden a estándares culturales, son verdades socialmente aceptadas y que están sujetas a las restricciones impuestas por un sistema valórico cultural legal, donde la heterosexualidad, la heteronorma y el heteropatriarcado son obligatorios. Como dice el profesor García López, lo interesante no son las prácticas heterosexuales, en realidad dan bastante lo mismo, sino el dispositivo heterosexual, que es un conjunto de prácticas discursivas y no discursivas, donde se incluyen saberes, técnicas, que incluyen la medicina y el derecho, el discurso educativo y el discurso científico, que producen e imponen un complejo normativo en torno al sexo, al género y a la filiación. O sea, establecen lo que vamos a llamar la verdad. Entonces, respecto a la concepción de la sexualidad y el género, diríamos en términos de Foucault y en términos de Rubin, que existe una normalidad definida en torno a la verdad y una anormalidad o una disidencia o una periferia, ¿no es cierto?, que se considerarán anómalas respecto a esta heterosexualidad. Por consiguiente, la pregunta empieza a surgir de manera evidente. ¿El sistema sexo-género es natural o es cultural? ¿O es una combinación de ambos? Entonces, ¿qué parte es más natural? ¿Qué parte es más cultural? Pero lo que complejiza esta pregunta es cuando la ley toma este sistema y lo transforma en un constructo jurídico que, como veremos en el caso solo, estos ejemplos que veremos, muy complejo. Siguiendo a Preciado, Beatriz Paul Preciado, nos dice que la naturaleza humana es un efecto de una tecnología social que reproduce en los cuerpos, los espacios y los discursos de una ecuación naturalmente heterosexual. El sistema heterosexual es un aparato social de producción de feminidad y masculinidad que opera por división, por fragmentación del cuerpo, recorta órganos y genera zonas de alta intensidad sensitiva. Entonces, lo natural y lo cultural se mezclan en una imbricación muy difícil de deconstruir en este concepto o sistema sexo-género, donde hasta ahora queremos creer y hemos creído durante muchos siglos que el sexo masculino u hombre lleva a lo masculino y el sexo femenino o mujer lleva a lo femenino o a la feminidad. Entonces, el sexo, desde su base puramente biológica, construye todo el discurso del género el cual se asume como algo naturalizado a partir de ese sexo. Preciado en la contrasexualidad apunta a sustituir este contrato social denominado naturaleza, un contrato sociosexual, ¿no es cierto?, vinculado a la naturaleza, por un contrato contrasexual. En este contrato contrasexual los cuerpos se reconocen a sí mismos no como hombres ni mujeres, sino como cuerpos parlantes, que reconocen a otros cuerpos parlantes y tienen la posibilidad de acceder a todas las prácticas significantes, entre ellos, en tantos sujetos. Esto nos lleva a cuestionarnos, y esto es muy breve, y ya lo dijimos, la existencia de una verdadera naturaleza masculino-femenina, a cuestionarnos si solo existen dos sexos, solo existen dos géneros, o cómo debemos reconocer esta imbricación entre sexo-género y luego le agregamos identidad sexual. Si miramos algunos estándares internacionales de referencia, Corte Interamericana, Corte Europea, Naciones Unidas, principios de Yogyakarta, etc., vamos a reconocer rápidamente que todos nos plantean que debe reconocerse la identidad de género de cada persona, incluso si la identidad de género
no corresponde con una realidad o situación biológica. Toda expresión de género es una categoría protegida según distintas convenciones, en particular la Interamericana de Derechos Humanos. La orientación sexual, la identidad de género y la diversidad corporal son motivos de discriminación. La orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí es esencial para su libertad, su personalidad y su dignidad. Quinto, la identidad de género debe estar separada de lo biológico, ya que no existe una correspondencia única de sexo-género. Ergo, todo lo anterior, no debieran negarse derechos a las personas, ponerlas en categorías distintas o aplicarles interpretaciones distintas en materia normativa o de cualquier otra índole, basadas en cuestiones de sexo, género, orientación sexual y o identidad sexual. Dicho estas palabras iniciales que tienen que ver con una dimensión sociológica, vamos a entrar a la dimensión normológica, revisando dos leyes, ¿no es cierto?, de identidad de género. Lo primero que revisaremos es el binomio sexo-género. En el caso de la ley chilena, 21.120, en su artículo 1 dice que existe un derecho a la identidad de género, que consiste en la facultad de toda persona cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre, de solicitar la rectificación. Para estos efectos, la ley entenderá por identidad de género, y fíjense acá, la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma, lo cual puede o no corresponder con el sexo y nombre verificados en la inscripción de nacimiento. O sea, el legislador fue preciso, fue claro, está extraordinariamente heteronormado y nos dice que la ley de identidad de género solo acepta dos sexos. Y lo deja claro, hombre o mujer. Nos evita cualquier interpretación. O sea, un concepto binario, identitario, donde hace coincidir binariamente el sexo con el género. O sea, dicho en simple, cualquier persona que tenga o se sienta de una diversidad sexual de género, tiene que llevar toda esa diversidad a una categoría binaria. O sea, el legislador deja expresa constancia que solo reconocerá dos sexos. O sea, aplica una verdad naturalizada que la lleva a una verdad legal, a una verdad normalizada, ¿no es cierto?, en una ley. En el caso chileno, entonces, tenemos una regla que nos parece, o parecería, como extraordinariamente clara respecto a esta verdad. Ningún juez podría establecer un cambio de género fuera de la norma hombre-mujer. En contraposición a la ley 26.743, el caso argentino, plantea que el derecho a la identidad de género, toda persona tiene derecho al reconocimiento de la identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a la identidad de género, a ser tratada de acuerdo a la identidad de género. Y continúa, para no alargarme excesivamente. Esta definición de la ley argentina está mucho más ligada a los estándares Yogyakarta y abiertos, ¿no es cierto?, a estos estándares internacionales. Habla de una vivencia individual del género y que esta vivencia puede o no corresponder con el sexo. Pero lo que hace interesante esta ley, no establece en ninguna parte que el sexo será hombre o mujer. Y aquí hay dos posibilidades. O el legislador pensó que se da por entendido que el género y el sexo corresponden de manera tan natural que no es necesario legislar. O sea, en términos de Hart, diría que hay ciertos casos tan obvios que aparecen tan constantemente en contextos similares a lo que las experiencias o las expresiones generales le son aplicables, que siempre debiera entenderse lo mismo. Por ende, lo masculino y lo femenino alude a hombre y mujer de manera inevitable. Es como el automóvil y el vehículo de Hart. Pero también hay una segunda posibilidad, que el legislador dejara abierto esto, porque el legislador entiende que la opción no es binaria. Y dijera, ¿sabe qué? Esto está intencionalmente abierto. Y por ende, debieran ser las cortes las que definan si la correspondencia sexo-género, en el caso argentino, debe ser exactamente tomada como hombre-mujer, masculino-femenino. Es muy interesante y es muy clara la diferencia. Hay un segundo concepto que debemos abordar en materia de la ley, que es la discriminación. La ley chilena establece en su artículo 5 un principio de no discriminación arbitraria en materia de sexo-género. Y dice, los órganos del Estado garantizarán el ejercicio del derecho a la identidad de género. En el ejercicio de la ley de identidad de género, ninguna persona será afectada por distinciones, exclusiones o restricciones que carezcan de justificación razonable. En los términos de la ley 20.609, que es la ley chilena antidiscriminación,
que es una muy mala ley, que no tenemos tiempo aquí de trabajar, pero básicamente es una ley bastante precaria, que no protege contra la discriminación. Básicamente es un mecanismo jurídico complejo que lo que hace es dar algunas definiciones genéricas de lo que se considera discriminación razonable. Entonces, en Chile la discriminación no está protegida constitucionalmente, a diferencia de Argentina. En la Constitución chilena, la que todavía está vigente, solo saluda la discriminación en el artículo 19 en materias laborales y económicas. Por lo que en materia de discriminación referido a sexo o género, la Constitución no protege con una acción de protección eficiente, expedita y justa. Al aludir a la ley 26.609, que lo decía, lo que hace básicamente es establecer un complejo mecanismo de discriminación razonable, o sea, no protege contra la discriminación. Y finalmente, ¿qué duda cabe que en esta materia estamos llenos de discriminaciones? Por consiguiente, si queremos realmente proteger contra la discriminación, se requiere mucho más que establecer un principio genérico. En el caso argentino, la ley no alude a la discriminación. Sin embargo, el precepto discriminatorio está protegido constitucionalmente en el artículo 43 en relación al amparo y en el artículo 75, número 22, en relación a tratados y concordatos internacionales. Y esto es tremendamente interesante porque la Constitución argentina alude a tratados internacionales que les da jerarquía superior a la ley, donde se protege y se refiere expresamente, en particular, lo que refiere la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con relación a la protección en materia de sexo. Finalmente, tomamos estas dos leyes y decimos, ¿cuántas veces podemos cambiar de sexo? O de género, según como lo tomemos, porque ya es confuso. En la ley chilena, el artículo 9 establece que, textual, solo se podrá cambiar de sexo hasta por 2 veces. O sea, el legislador nos protege de nosotros mismos, diciendo, mire, esto no es un juego, así que 2 veces y suficiente. La ley argentina, sin embargo, no establece límite. Lo único que establece es que a partir de la segunda oportunidad deberá hacerse ante un tribunal. O sea, nuevamente es más abierta. Lo hace ante un tribunal, pero es más abierta. Si ahora vamos a la dimensión diquelógica de nuestro estudio, es bien interesante porque tenemos un caso que ya lo he tratado otras veces, pero no en este aspecto. El caso Bertolini aplicó la ley 26.743. Y es fantástico porque en primera instancia el tribunal dice, claro, el caso Bertolini, Lara Bertolini ya había hecho un cambio de sexo registral, pasó de masculino a femenino, y luego pide que se le cambie nuevamente al concepto de género de feminidad travesti, no considerado específicamente en la ley. Y la Corte en primera instancia dice, sucede que este binario masculino-femenino ya no existe. No solo en materia de sexo y género, sino también en las relaciones. Por lo que hoy está caduca esta clasificación. En tanto se han derrumbado las categorías que permitían ubicar uno u otro. Es decir, no hay 2 géneros. Estoy citando textual la sentencia de primera instancia. No hay 2 géneros que se correspondan con 2 sexos. Esta ruptura del binarismo de género también se presenta respecto al sexo, en tanto es necesario deconstruir las categorías sociales y políticas del binario. O sea, es tremendamente interesante. Y luego ahonda y dice, el género es independiente del sexo. Y el sexo es independiente del género. O sea, es una sentencia que justamente nos lleva a lo que planteamos antes, que el legislador dejó abierto esto y un juez, una jueza en este caso, plantean entonces que, según la dimensión sociológica, al quebrarse este esquema binario, no debemos atender necesariamente a el reconocimiento solo de 2 sexos. Sin embargo, la Corte, posteriormente, la Cámara de lo Civil, a la cual fue apelada, cambió la interpretación y dijo, textual, la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, y cuando ésta no exige esfuerzo para determinar su sentido, debe ser aplicada directamente con prescindencias de consideraciones que excedan las circunstancias de los casos expresamente contemplados en la norma. O sea, en definitiva, y al final de su sentencia, alude expresamente, a la luz de lo expuesto, se advierte que de la lectura de la ley no surge la posibilidad de la rectificación solicitada, o sea, feminidad travesti, toda vez que la norma solo hace referencia a la rectificación registral del sexo, término utilizado para denominar la condición femenino-masculina, de acuerdo al diccionario de la lengua española. O sea, se va a una interpretación tremendamente literal, que está dentro del marco
de lo que dice la ley argentina, ¿no es cierto?, que establece que la interpretación, según el Código Civil y Comercial, debe tomar en cuenta las palabras, pero también dice que hay leyes análogas, hay finalidades, hay tratado de derechos humanos. O sea, la propia norma de interpretación argentina abre la posibilidad que usó la primera instancia. La segunda instancia la cierra y se va a la interpretación específica. Como corolario, el 20 de junio del año pasado, por un decreto del presidente en Argentina, ¿no es cierto?, se abre la posibilidad del sexo X. No vamos a tratarlo acá porque es mucho más largo, pero es un tema bastante complejo, porque es discriminatorio, porque abre un sexo donde meteríamos todas las categorías de género. Por consiguiente, habría dos sexos normales y un sexo no normalizado, donde introducimos las categorías de género que no sabemos qué hacer con ellas. Como conclusiones finales, preliminares, ¿no es cierto?, hemos visto que el entramado conceptual de sexo-género es un entramado complejo. Hemos visto que está normalizado por una cuestión cultural. Hemos visto que la norma recoge de manera compleja en Chile y Argentina estos entramados y que no logra resolverlo de manera definitiva. Hemos visto que en una dimensión lógica o valorativa la justicia valora de maneras distintas. Y hemos visto entonces que la verdad en esta materia es una verdad cuestionable, donde hay escondidas muchas mentiras que no queremos ver y donde finalmente estas verdades que hemos dado por ciertas, lo que están haciendo es agredir a muchas personas, es discriminar a otras y es naturalizar algo que, a juicio de los que estamos estudiando esto, no es natural. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, querido Eric. Muchísimas gracias por estas reflexiones que nos llevan a pensar y a profundizar sobre un tema que en el fondo uno sigue pensando, ¿qué especie la nuestra, no? O sea, que tengamos que dedicar tanto tiempo y tanto esfuerzo a algo igual que en la excelente exposición de Bianca. Es increíble que tengamos que dedicar tanto tiempo, tanto espacio y tanto esfuerzo a reflexionar sobre algo tan obvio como la no discriminación entre miembros de nuestra especie por el color de su piel, por la manera como viven su sexualidad. Realmente somos una especie muy rara, ¿no? Algún día quizás tengamos que asumirlo, tengamos que mirar con más respeto a nuestros perros, ¿no? Verdaderamente somos una especie muy particularmente exótica, porque eso de que tengamos que dedicar una cantidad de tiempo para ver por qué y cómo tendríamos que dejar de discriminarnos por cómo vivimos nuestra sexualidad y que tengamos que tipificar nuestras sexualidades y ver en algo que es tan obvio, tan natural y tan en última instancia poco relevante en un mundo donde más de la mitad de nuestra especie se está muriendo de hambre, donde más de la mitad de nuestra especie no tiene acceso a la salud, a la educación, al techo, al agua corriente, a la electricidad. Y tenemos que estar pensando en cómo y por qué dejar de discriminar a una persona porque le gustan las mujeres o le gustan los hombres, o los lunes, martes y miércoles le gustan los hombres y los jueves y viernes y sábados las mujeres y los domingos todos. Realmente, o porque tenemos color blanco, color negro, ¿puede a algún ser humano caberle la menor duda de que una persona con la piel blanca y una persona con la piel oscura son seres humanos de la misma manera? No sé, es increíble. Gracias por estas exposiciones. Desde Paraguay, me preguntan si se pueden hacer unas preguntas, por supuesto que sí, pero una vez que los tres expositores hayan terminado y a través del chat. Pero una vez que los tres expositores hayan terminado. Ahora, para presentar al último expositor, pero que será un broche de oro para esta jornada, desde el hermano Paraguay, toma la palabra
José Sebastián Daniel González. Adelante. Muchas gracias, profesor doctor Ricardo Rabinovich, y agradezco nuevamente la confianza de dejarme presentar un tema que realmente me parece sumamente interesante. Sin dilatar más y en honor al tiempo, hago una breve lectura del resumen del abogado Nelson Basile Neto, abogado, miembro de la Comisión de Derecho Electoral, especialista en Derecho Público, en Derecho Constitucional Comparado por la Universidad Austral de Buenos Aires y Derecho Europeo por la Universidad de Camerino, máster en Cultura Jurídica por la Universidad de Girona, participante de los cursos válidos para el doctorado de la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Unión Brasileño-Argentina para la Integración Jurídica y miembro del Grupo de Investigaciones en Derecho y Música del Departamento de Ciencias Sociales de la UBA. Abarcará el tema que se llama Música, Sociedad y Resistencia. Sin más dilataciones, el hombre de la hora, Nelson Basile Neto. Bienvenido. Gracias, Juan, gracias por su presentación. Hoy yo vengo a exponer con mucha alegría por reencontrar esos amigos, esos hermanos que hice en esos años de UBA, pero con tristeza, ya que nos gustaría de nos reencontrar de manera presencial, de dar un abrazo a nuestros amigos, de estar en la UBA, en el Palacio Dórico, y de verdad lo intentamos hacer. Assim, agradeço a Boris que estuve adelante desse projeto, pero desafortunadamente por la peste que sigue no mundo não nos permitiu. Eu saludo e sempre agradeço ao professor Ricardo Rabinovich, diretor do Departamento de Ciências Sociais da UBA e coordenador do Master em Ciências em Cultura Jurídica da Universidade de Girona, onde eu tive a oportunidade de iniciar essa investigação sobre a relação entre direito e música, que eu sigo investigando. Incluso eu agradeço por haver dado a oportunidade de criar, junto ao Departamento de Ciências Sociais da UBA, uma equipe de estudos e investigação sobre música e direito. E sempre dou graças por ter essa consciência de que quando levamos a cabo investigações nas faculdades de direito, por vezes nos preocupamos com o que estamos fazendo agora, por discutir a realidade social. Por vezes nos olvidamos da calle, que é muito importante que estejamos cerca. E por acreditar que se é possível relacionar o direito com a sociedade real, com os movimentos populares, e que relacionar o direito com a música também não é uma tonteria e é muito possível. Eu creio que o jurista tem que estar na calle para saber o que pensa a sociedade, e a sociedade sim tem que conhecer seus direitos. Mas não é fácil fazer que uma pessoa analfabeta que não tem comida em casa pueda compreender todos os seus direitos. Por isso é a importância dessa relação que hacemos aqui. E então eu dou graças ao professor Ricardo que dirigiu minha tese na Universidade de Girona, me dando a oportunidade de relacionar a importância da música na defesa dos direitos humanos, o que hicimos na ditadura brasileira, mas é sempre importante. E assim eu vou chegando a conclusões de que a música é uma fonte de conhecimento para superar todas as limitações conceptuais, seja da sociologia ou incluso do direito. A música não só vem a reflexionar acerca da sociedade, mas ajuda a sociedade a resistir e a fazer cambios. Em todos os momentos da história, tuvimos música. Tuvimos música na unificação da Itália, da Alemanha, com Verdi e Wagner. Tuvimos La Zarzuela na Espanha. Que seria de la luta na ditadura chilena sem Vítor Jara, sem Violeta Parra, ou sem Rieco e Mercedes Sosa em Argentina? Que conheceríamos de Jamaica sem Bob Marley? Que conheceríamos de Coreia sem o K-pop? Assim que é importante trabalharmos juntos. E a música ela não tem prejuízos.
Encontramos a ricos e pobres, negros e blancos, todos cantando e bailando as mesmas músicas. É a música que sempre vem cruzar as barreiras físicas e culturais. Já dizia Platão que não se hace música sem inquietar as concepções políticas e sociais. Todas as civilizações têm música e, por vezes, se considera o silêncio constrangedor. E é muito mais fácil para uma sociedade recordar uma música que um discurso. Por isso que na ditadura brasileira se cantava caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. É uma música com mais de 6 minutos e nadie erra as palavras. Pero não se recorda de nenhum dos discursos contrários à ditadura. E não é só a letra de uma canção que carga o conteúdo de protesto e de resistência, sino todo o ritmo, a melodia, a harmonia, incluso as artes visuais das capas, a fecha em que se lança um disco. Todo isso é importante para ensinar, para convertir, pacificar, protestar e resistir, aunque por vezes não se perceba de imediato. Quando Chico Buarque empieza a cantar Apesar de Você, uma das músicas mais emblemáticas da ditadura brasileira, ele empieza em um volume baixo e sube para um volume cada vez mais forte. E ele diz à ditadura que era o início de um conflito de uma pareja, mas em verdade era a população com medo e empezando a protestar cada vez mais alto. Isso ocorre porque se não há nadie para hacer denúncias, se a prensa está para os governantes e não para os governados, a única forma de denunciar, de resistir, de dizer o que pensa a sociedade é a arte. Então, hoje eu vou apresentar de modo muito breve, por o tema do tempo, uma pequena investigação acerca de música, sociedade e resistência. Há muito que dizer sobre o tema. Se pode dizer das ditaduras, das neoditaduras que se apresentam no mundo e que a música vem resistindo com força. Pero para me quedar dentro do tempo, eu vou tratar de 2 situações muito breves e me quedo à disposição para falarmos depois. Eu vou começar falando do rock tuareg, no norte de África, e então eu vou falar um pouco do reggaeton. E se há tempo, ao final, podemos falar um pouco das ditaduras, mas se não há tempo, ao menos a ditadura brasileira, já há um vídeo que tratamos no canal YouTube do professor Ricardo. Bem, para começar, o povo tuareg é um povo que vem do norte de África, é um povo berbere, que falam Tamaxek e eles têm um alfabeto Tifinagh. Todo isso é um símbolo político de sua identidade. Eles se chamam Imasigen, são homens livres, e são um povo nômade do deserto. Eles tocam uma música que une, questiona e delimita quem são os tuaregs. É um povo marginado por décadas por todo o governo do cinturão africano de Sahel. Todos os estados locais os abandonaram e estavam sempre em contra de sua existência. Por isso, muitos desses homens livres huyeram em busca de libertar a Argélia. E essa é a história dos integrantes dessa banda Tinauirem, que é fundada por o guitarrista e vocalista Ibrahim Al-Habib. Ibrahim, com 4 anos, ele presenciou a execução de seu padre em uma rebelião contra o governo de Mali. E desde então, luego armou sua própria guitarra com recipiente de plástico para água, um palo e um hilo de pescar. E seguiu tocando, e aos fins dos 70 se uniu a artistas tuareg para entonar canções de protesto de seu povo, pero com a influência de Elvis Presley, de Led Zeppelin, Jimi Hendrix e tantos outros que chegavam em discos clandestinos na região. É uma música formada por uma guitarra com ritmos africanos, melodias de blues rock, pero com violino de uma sola cuerda, com tambor de pele de cabra, com laúd, e contam as histórias da gente. Tem temas que exploram os impasses políticos, sociais e humanitários que enfrenta não só o Mali, sino toda a população mais vulnerável. Esses grupos, eles nunca foram livres de verdade. Lutaram por anos por a independência de sua nação e o fim do colonialismo francês em Mali. E com todo esse descontento dos novos governos, por a hambre e a repressão política, eles se rebelaram. Em 80, Muammar al-Gaddafi invitou a jovens tuaregs a um treinamento militar em Líbia. Al-Habib,
seus companheiros de banda fizeram 9 meses de treinamento. Depois de 5 anos, já preparados, eles se uniram ao movimento rebelde Tuareg em Líbia e criaram um estúdio improvisado e distribuíram sua música por toda a região para motivar a guerrilha. Em 89, a banda regressou a Mali e, depois de um ano, o povo Tuareg se rebelou contra o governo. E os integrantes da banda se uniram à luta de los combatentes rebeldes. Com o Tratado de Paz de 91, os músicos abandonaram a rebelião guerrilheira e dedicam-se à rebelião sonora. Começaram, então, a ganhar prêmios por todo o mundo, participar de festivais. Pero o que nos queda é que a marginação genera heridas irreparáveis. Esse povo Tuareg, os homens livres, tiveram que huir em busca de sua liberdade. E agora levam a todo mundo a rebeldia de sua história. É possível que não tenham logrado a autonomia que desejam, incluso que não tenham formado seu próprio Estado-nação. Mas nos mostra que, com música, se pode ser um povo mais livre e mais feliz. Para falar de um outro tema muito mais conhecido em nossa região, temos a reggaeton. Quero falar em especial de uma banda porto-riquenha que se chama Calle 13. O reggaeton ele nasce como um fenômeno underground nos bairros marginais de Porto Rico e Panamá, hasta convertir-se no êxito mundial que hoje conhecemos. Ele começa com a variante do reggae e de rap em espanhol, que se chamava ao início de melaza. Era uma música negra que demonstra que o reggaeton esteve ligado às questões de classe e de raça. Era uma alta-voz para as comunidades marginadas e afro-latinas. Em los 90, em Porto Rico, houve uma campanha do governo contra o reggaeton, toda a sua influência cultural. A polícia confiscou os discos, o Departamento de Educação proibiu as músicas nas escolas, mas toda essa campanha só logrou consolidar o ritmo. Com o passo dos anos, o reggaeton se foi cambiando, sobretudo à medida que os artistas em Porto Rico começaram a driblar a censura com letras menos explícitas, tanto a nível de conteúdo violento e sexual como a nível político. E hoje se conhece por todo o mundo em los clubes noturnos. Aún antes de falar de Calle 13, há um outro elemento de protesto da reggaeton que vem surgindo com muita força nos últimos anos. A imagem típica do reggaetonero é de um homem heterossexual, macho, e de la mulher é de uma mulher passiva, retratada como um corpo muito objetificado. É uma construção de uma masculinidade muito sexista, que vem generando muitas críticas, e como forma de protesto a esta imagem, nos últimos anos han surgido cantantes de reggaeton em defesa do feminismo, como Ivy Queen, a argentina Nina, a brasileira Anitta e tantas outras no mundo. Agora, ingressando em uma banda porto-riquenha, Calle 13, que leva esse nome porque os integrantes viviam na Calle 13, em Trujillo Alto, Porto Rico. É uma banda que invadiu os Estados Unidos, que já tem mais de 10 prêmios Grammy, com letras e elementos musicais com um conteúdo político muito forte, e eles protestam principalmente contra esta relação Estados Unidos-Porto Rico de Estado-colônia. É formada por um trio de hermanos, que começam seu trabalho em 2005, como uma banda de reggaeton, e que nos últimos anos han se acercado cada vez mais a um rap de protesta. E eles trazem temas de toda a América Latina, principalmente da busca da independência de Porto Rico, pero com uma crítica muito forte e muito explícita aos Estados Unidos. Incluso durante um show em Caracas, Residente, que é o cantante da banda, inicia o show dizendo: esta noite hablemos de sexo e política. Mostremos ao mundo e aos Estados Unidos que Venezuela está de pé. Esse povo que manda. Um dos últimos êxitos dessa banda foi Latinoamérica, uma música que eu recomendo que todos escutem, que habla da força dos povos latino-americanos, da necessidade de nos mantermos fortes, unidos e resistir a essas influências externas. Assim, Calle 13 é uma banda de protesta que nasce em uma terra
quase colonizada por os Estados Unidos e que busca a união da América Latina em resistência a esses neocolonizadores. Eles têm harmonias pesadas que vêm demonstrar descontentamento da população e tem a união de cantores de diferentes países, o que demonstra a união dos pueblos e a força latina de protestar contra essa América sarrona que eles tanto criticam. Traem sempre ritmos latinos mesclados para demonstrar essa união, essa mescla de pueblos que temos no Cono Sur, para demonstrar que um cidadão de Puerto Rico pode dialogar com o mesmo interesse de um habitante da Terra del Fuego, que um cidadão do Nordeste brasileiro pode ter as mesmas preocupações que o quechua, e demonstra a força desta união de um povo que sofre e a possibilidade de fazer frente a essas nações dominadoras. Bem, por el tema de tempo, creio que lamentavelmente não poderei tratar acá de dictaduras, mas em outro momento podemos armar um encontro, quizás em abril, presencialmente em La UBA. Assim, eu espero que nesses poucos minutos eu pueda demonstrar que a música sempre foi um instrumento para transmitir direito e para denunciar esses abusos, para que se forme uma sociedade que pensa com valores, com respeito, e finalmente fazer compreender que com a música podemos manter vivos esses ideais de liberdade, igualdade e esperança. Eu busquei demonstrar a importância da música e sua relação com o direito. Como já disse, a maior parte da população não conhece seus direitos, mas podem conhecer através da música. Minha ideia foi demonstrar que o direito e a música vão de mano. O direito vem a defender a justiça, mas quando não logra, conta com o apoio da música, que também busca um mundo melhor, mais justo e, sobretudo, mais feliz para todos, que é nossa maior obrigação. Me gusta sempre recordar o pensamento do professor Ricardo, que se o direito não serve para hacer sonreír a um niño, de nada sirve. E isso é o que temos que recordar sempre. Assim, espero que esteja claro um pouco da importância da relação da música com o direito e a necessidade da música em la resistência e cambio na sociedade. A importância da cultura de um povo em mundo jurídico e a importância de nós volver nossa mirada a lo que passa em las calles. Então, uma vez mais, eu agradeço à Universidade de Buenos Aires e à Universidade de Riona por a oportunidade dessas investigações. Muchas gracias a todos por su atención y me quedo a disposición para preguntas y comentarios.